La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El omnipotente, el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Señor Jesucristo resucitado, está sentado en el trono a la diestra del Padre, pero su presencia mora en cada uno de nosotros. La Biblia dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Cristo resucitado, el Cristo glorificado, el Señor de señores, el Rey de reyes, vive en nosotros. No lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero Él está. Él es el Todopoderoso. Cuando Él vino a establecer su residencia en nosotros, vino con todo su poder y con toda su gloria. Él está en nosotros. Él vive en usted y en mí. Desde el momento de nuestra conversión, nuestro espíritu se convirtió en la residencia del Señor Todopoderoso. Caminemos erguidos, sin temor, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos hijos de Dios. Como hijo de Dios, tenemos un alto privilegio que Dios nos ha dado, y es el privilegio de la oración. Dios escucha la oración, pero la oración que Dios escucha y responde de sus hijos es la oración de fe. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 15 y 16, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra versión dice, la oración del justo es eficaz y poderosa, puede mucho. ¿Cuál es la oración que Dios escucha y responde? La oración de fe. ¿Cuántas veces hemos orado con incredulidad? La fe nos viene por la palabra de Dios. No hay otra forma para que nosotros tengamos la fe de Dios operando en nuestras vidas. Si alguien ora para tener fe, entonces está orando con incredulidad. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo fe? Estábamos engañados. Ninguno puede obtener más fe por orar. Si alguien ora para que se aumente la fe, la oración no va a aumentarle la fe. Lo explico. La única manera para que la fe crezca en nosotros, la única manera para tener la fe de Dios operando en nosotros es por la palabra, porque la palabra de Dios es la simiente, es la semilla de la fe, es el fundamento de nuestra fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si hay ausencia de la palabra de Dios en nosotros, hay ausencia de fe, porque la fe se fundamenta en la palabra de Dios. La oración que pide fe es una oración que se basa en la incredulidad. Si la incredulidad no estuviera presente en la vida de ese creyente, éste no tendría necesidad de fe. De modo que el orar para tener fe es una prueba absoluta de que no se obtendrá, porque está orando con incredulidad. La oración no es lo que nos da la fe. La fe viene por la palabra de Dios.
ninguno obtiene más fe por orar. No, la oración requiere de la fe para tener respuestas, porque Dios oye es la oración de fe, y la oración de fe es la que provoca los milagros de Dios. La oración de fe salvará o sanará al enfermo. La oración de fe hará que el enfermo se levante. La oración de fe hará que los pecados de aquel enfermo sean perdonados. La oración de fe es poderosa, es eficaz y puede mucho. Necesitamos fe para orar, pero la fe viene por la palabra de Dios. Cuando creemos en la integridad de Dios, en la veracidad de Dios, en la integridad de su palabra, en la veracidad de su palabra, cuando creemos que Dios y su palabra son uno solo, entonces podemos orar basados en la palabra de Dios, plenamente convencidos de que Dios confirma su palabra con señales y prodigios. Es decir, la incredulidad en el corazón del creyente es una afrenta para el Padre. ¿Qué pasaría si un hijo le dijera a su señora madre: Madre, quiero que aumentes mi fe en ti? Todo el día he estado tratando de creer lo que tú dijiste acerca del viaje que vamos a hacer el sábado. ¿Será eso cierto o no? ¿Qué pensaría esa madre? Mi hijo no me cree. Mi hijo desconfía de mí. Mi hijo piensa que yo lo engaño cuando le prometo algo. Bueno, de igual manera sucede cuando nosotros le decimos: Padre, yo quiero que me dé fe. Porque el Señor dice: le he dado la palabra. Y es la palabra la que fundamenta su fe. Es la palabra escrita, la Biblia, la simiente de la fe. Léala, medite en ella, déjese persuadir por esta palabra viviente, y la fe surgirá en el corazón, la fe surgirá en lo más recóndito de tu vida. Solamente cree que yo no fallo, dice el Señor, cree que mi palabra es la verdad. Solamente crea. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, puede ver la gloria, dice el Señor, puede ver mi gloria. Si puedes creer en mi palabra, si puedes creer en mi integridad, milagros sucederán como respuesta a la oración. No ore con incredulidad. El Señor dice: ore creyendo mi palabra. Y si lo dice creyendo, si ora la oración de fe, el milagro sucederá. Este es el principio de la oración. Cuando oramos pidiendo tener más fe, estamos enfrentando al autor de la palabra. No es nuestra intención hacerlo, pero de hecho lo estamos haciendo. Digámosle: Señor, perdónanos por la ignorancia. Perdónanos por desconfiar de tu palabra. Perdónanos por desconfiar de tu integridad. Perdónanos, Señor. Y tomemos la decisión de aplicarnos a la palabra de Dios, de leerla, meditar en ella, dejarnos persuadir por lo que Dios dice, y atrevámonos a citar la palabra en nuestras oraciones. Si oramos creyendo, la oración de fe provocará los milagros. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de los oyentes. Yo te pido en esta hora que confirmes tu buena palabra. Oro por la restauración de los enfermos, la sanidad total, por la restauración de los cautivos, la liberación total. Oro por la provisión económica, oro por cada familia, y te doy gracias, Señor, por confirmar la buena palabra, porque tu voluntad es hecha aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Gracias por bendecirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.